Tablas de distribución de frecuencias estadísticas. Es una organización de datos según las veces que se presentan en frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. A continuación, prenderé diversos casos de aplicación. Pregunta 1. Se muestra la distribución de 80 alumnos de quinto y secundaria respecto a la universidad que van a postular. Completa. Nos presentan ahí a San Marcos, 24 postulantes, a la 1 y 16, a Fico Real 4, a 12 y falta una información, pero es posible encontrar, dado que el total es 80. Entonces completamos los 80 y con eso podemos determinar cuánto aún falta. Para ello vamos a sumar 24 más 16 más 4 más 12, que nos da el valor de 56. Para llegar a 80, ¿cuánto nos faltaría? El valor de 20. Ahora vamos a completar la frecuencia acumulada. Recordemos que el primer término va a mantenerse ahí con el valor 24 y los demás se van a ir sumando 24 más 16, que es 40, 40 con 4, 44, más 12, 56, más 24, 80. Vamos ahora a encontrar la frecuencia relativa. Eso obtiene al dividir 24 entre 80, el cual me da 0,30. 16 con 80, el cual me da 0,20. Dividimos también 4 entre 80 y nos da el valor de 0,05. 2 entre 80, 0,15 y 24 entre 80, 0,30. Hacemos la solución correspondiente y vamos a ver cuánto sale. Efectivamente, sale 1. Que sí que está muy bien la suma de frecuencias. Vamos ahora a encontrar la frecuencia relativa acumulada. Da igual como en el caso anterior, se va a repetir el primer valor de 0,30 y este se va a sumar con el siguiente valor con 0,20 y eso me da 0,50. Sumamos ahora con esta expresión, sale 0,55. Seguimos sumando con el otro 0,15 y me va a salir igual a 0,70. Finalmente, 0,70 más 0,3 me da igual al valor de 1. ¿Cómo encontramos la frecuencia porcentual? Esta se obtiene a multiplicar la frecuencia relativa por el valor del 100%. Y cada expresión se multiplica por el 100%. Por ejemplo, 0,30 por 100% me da el 30%. 0,20 por el 100% me da el 20%. Dado que estoy con decimales, puedo desplazar la coma dos espacios. En el siguiente módulo, la comita dos espacios me sale 5%. En la siguiente, dos espacios, el 15%, igual en el otro 30%.
Vamos a ver que se encuentra bien. Hacemos la sumatoria correspondiente y efectivamente nos sale el 100%. ¿Qué nos piden calcular? La frecuencia relativa de lo que postulan a la UNI. Veamos. Eso, según el cuadro, es equivalente a 0,20. Al mismo tiempo, nos piden calcular el porcentaje de lo que postulan a otras universidades. Observamos nuestra tablita y eso nos va a dar el valor de 30%. Miramos la pregunta número 2. Completar la siguiente tabla y hallar F1 más F3. Primero vamos a aprovechar la información de las frecuencias relativas. Acá tenemos 0,8. Recuerde que es igual el valor primero, 0,08. Y ahora recordemos cómo se ha obtenido 0,40. Recuerda que eso es sumando 0,08 más otra expresión. Esa otra expresión es igual a 0,32. Ahora analicemos cada expresión de la frecuencia relativa. ¿Cómo se obtuvo 0,08? De dividir su frecuencia absoluta entre 100. Como esta vez voy a desarrollar la operación inversa, significa entonces que voy a multiplicar 100 por 0,08. Me da el valor de 8. De forma análoga, hacemos para el siguiente. 100 por 0,32 me sale. Y ahora nos concentramos solamente en la frecuencia absoluta. Ahí tenemos la sumatoria de 8 más 32 más 20 más 10. ¿Cuánto me faltaría para llegar al 100%? Eso es 30. A partir de información ya pueden encontrar la frecuencia acumulada. En el primer caso, se va a repetir el 8. Seguidamente, sumamos 8 con 32, que me da 40. Seguidamente, 40 más 20 me da 60. Luego, 60 más 10 me da 70, más los 30, total, me da valor de 100. Seguimos ahora con la frecuencia relativa. Tenemos 20 entre 100, me da 0,20. Seguidamente tenemos 10 entre 100, me da 0,10. Y el último me da 0,3. Para verificar que encuentra bien, hacemos la sumatoria de esa columna y nos sale el valor de 1. Es correcto, entonces. También nos pide completar la información respecto a la frecuencia acumulada. Tenemos 0,40 más 0,20 me da el valor de 0,60. 0,60 más 0,10 me da 0,70. Finalmente me da el valor de 1. Nos piden calcular la suma de F1 con F3. Bueno, debemos enumerar las frecuencias que nos piden, tanto simple como acumulada, y observamos ahí que el valor de F1 es igual a 8, de que F3 acumulada es 60. Hacemos la suma correspondiente y eso nos da el valor de 68. Veamos un tercer caso. La siguiente tabla muestra la distribución de las edades correspondientes a los futbolistas. 80, eso va en el total. ¿Recuerda?
Bien, ahora vamos a analizar los valores que se presentan. Tenemos 60 y se obtiene de la suma de un valor con 48. Ese valor sería 12. Y si recordamos, ese valor 12 se va a repetir también para la frecuencia simple. Veamos también los datos de la frecuencia relativa 0,05. Se obtuvo al dividir la celda de la frecuencia simple entre 80. Como voy a realizar la operación inversa, procedo a multiplicar. 80 por 0,05 me da 4. Lo mismo corresponde hacer con respecto a este valor. 80 por 0,75 me da el valor de 0. Hacemos ahora sumar 12 más 48 más 4 más 6 y verificamos cuánto falta para 80. Dado que la suma es 70, para 80 nos faltaría el valor de 10. Nos corresponde ahora completar los valores en la frecuencia acumulada. Ahí tenemos 60 más 4, 64, más 6, 70, menos 10 sería 80. A la frecuencia relativa, recuerda que se divide 12 entre 80, me da 0,15. Y en el siguiente casillero hay que dividir 48 entre 80, que me da el valor de 0,60. Finalmente, tengo que dividir también 10 entre 80, y eso nos da el valor de 0,125. Para verificar que se encuentra bien, hacemos la operación correspondiente y eso nos da el valor de 1, el cual se confirma que está correcto. ¿Qué nos piden calcular aquí? Allá la sumatoria de F1 más F3 más H5. Procedemos a numerar según la ubicación en la tabla y le asignamos su valor respectivo. Es decir, F1 vale 12, F3 vale 4, F mayúscula vale 64 y H5 vale 0,125. Son los valores que se tienen y eso nos da igual a 80,105 milésimos. Veamos por lo cual. En el cuadro incompleto me pide completar la información y luego calcular X más Y más B más D. Primero recordemos qué significa ese 90. X es la marca de clase. Es la semisuma de los límites del intervalo. 80 más 100 entre 2. Entonces, para ir al valor de X, ¿qué voy a hacer aquí? Sumar 100 más 120, que me da 220, entre 2, 110. Recuerda que la clase es el punto medio del intervalo. Para ir al valor de Y, también procedo a sumar 140 con 160, el cual es 300, entre 2 me da 150. Finalmente hacemos también la sumatoria, 160 con 180, entre 2 me da 170. Y encontramos la marca de clase. Bien, nos van a encontrar el valor de las frecuencias relativas. Recuerda que el total relativa debe ser igual a 1. Entonces ahora sumamos y completamos cuánto falta para que llegue la unidad. Eso nos da igual a 0,25.
Ahora, para llegar a la frecuencia acumulada, recuerden que vamos a sumar, primero repetir el 0,12 y luego sumar con 0,15 que me da 0,27. Seguidamente sumamos con 0,18 y nos da el valor de 0,45. Más 0,25 me da el valor 0,70. Finalmente obtenemos el valor de. Y encontrados los valores, podemos ver que el valor de X vale 110, el valor de Y 150, el valor de B 0,27 y el valor de D 0,7. Procedemos a sumar según nosotros tenemos y obtenemos de 260,97 céntimos. Pasamos al siguiente caso, número 5. Se distribuye siguiendo el número de empresas según sus inversiones. Nos falta completar ahí un valor. Para ello debemos sumar 18 más 24 más 12 más 10. Y luego visualizar cuánto falta para que llegue a 100. Y eso es igual a 36. Vaya la frecuencia acumulada. Recuerda que vamos a repetir el primer valor. En este caso es 18. Seguidamente suma con 24, que me da 42, más 36, 68, más 12, 90, finalmente más 10, se obtiene el valor de 100. Seguidamente vamos a encontrar la frecuencia relativa. Para ello tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre el total de elementos, es decir, 18 entre 100, que me da 0,18. 24 entre 100, que me da el valor de 0,24. 36 sobre 100, que me da el valor de 0,36. El siguiente 0,12 y finalmente 0,10. Para verificar sus datos, vamos a sumar y obtenemos el valor de 1, el cual está correcto. Entonces, ahora procedemos a encontrar la frecuencia relativa. 0,18 se va a repetir, seguidamente se va a sumar con 0,24, que da 0,42, más 0,36 me da 0,78, más 0,12 me da 0,90, finalmente me sale. Ahora nos corresponde encontrar la frecuencia porcentual. Para ello vamos a multiplicar cada valor de la frecuencia relativa por 100. En este caso, multiplicamos 0,18 por 100, me va a dar el 18%. 0,24 por 100 me da el valor de 24%. Luego, 0,16 por 100, 36%, 12% y 10%. Sumamos para verificar los datos. Efectivamente nos da el 100%. Y nos piden calcular además, ¿cuántas empresas invierten en menos de 30 millones? Y ahora, al ponernos a buscar esa expresión, no encontramos 30. Pero 30 está en ese tercer intervalo. Eso quiere decir que puedo particionar el intervalo para que se genere el 30. Dado que la amplitud del intervalo es 12 y 30 es el punto medio, entonces partimos en dos partes iguales. De 24 a 30
un intervalo de 30 a 36 o intervalo. Cada uno queda con la misma amplitud. Y también eso me permite particionar también la frecuencia. 36 partimos en dos datos. Para cada uno, 18. Como nos piden calcular menos de 30 millones, tenemos que sumar los valores de 18 más 24 más la mitad de 36, o sea, 18. Y eso nos da como resultado el valor de 60 empresas. Lo importante es subdividir los intervalos en forma equitativa. Pasamos ahora al número 6. La tabla muestra la distribución del ingreso familiar correspondiente a 50 familias. 50 me representa el total de elementos. Eso quiere decir que colocamos aquí en el valor del total. Y ahora vamos a obtener los valores para la frecuencia absoluta. Pero para ello, primero nos ubicamos en 8 y 20. El 20 representa la suma de un valor con 8 y su valor sería 12. El mismo que se repite en la frecuencia simple, es decir, 12. Luego vemos que me dan valores de la frecuencia relativa, 0,28. Se tiene que dividir un valor entre 50, el cual, resultado de operaciones inversas, significa multiplicar 50 por 0,28, que me da el valor de 14. De igual manera, vamos a multiplicar 80 por 0,12, que me da el valor de 6. Pero aún nos falta completar un dato. Para ello, procedemos a sumar los valores que tenemos: 12 más 8 más 14 más 6. Y verificamos cuánto falta para 50. Eso es el valor de 10. Continuamos con completar la información. Ahora vamos a la frecuencia acumulada y tenemos que sumar 20 con 14, que me da 34. Más 6, 40, finalmente más 10, obtenemos el valor de 5. ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? Recuerde que dividimos 12 entre 50, que me da 0,24. De igual manera, para el siguiente numeral, en el valor dividimos 8 entre 50, que me da 0,16. Finalmente dividimos 10 entre 50 y obtenemos el valor de 0,20. Hacemos la sumatoria correspondiente y eso nos da el valor de 1. Nos pide calcular el número de familias que ganan menos de 440. Y eso sí se encuentra aquí. 440, intervalo abierto, nos pide menor que esa cantidad, hasta 360. Eso quiere decir que debo sumar los valores de 12 más 8 más 14 más 6, el cual me da el valor de 40. Veamos el problema siguiente. La tabla muestra la distribución de ingresos familiar correspondiente a 120 familias. Vamos a completar la información. Para ello debemos sumar 28 más 32 más 24 más 20
y completar lo que falta para 120. Y eso es igual a 16. Seguidamente procedemos a encontrar valores de la frecuencia acumulada. En este caso, 28 se va a repetir. Y seguidamente eso va con 32, que me da 60. Más 24 me da 84. Más 20 me da 104. Y finalmente obtenemos el valor de 100. Nos falta encontrar H, que representa a la frecuencia relativa. Eso quiere decir que voy a proceder a dividir 28 entre 120. De igual manera tenemos acá 32 entre 120. Cada término es dividido entre 120. De esa manera encontramos los valores parciales y para ver que encuentra bien, procedemos a sumar. Y eso me da el valor de 1. ¿Qué nos piden calcular? ¿Cuántas familias ganan sueldos iguales o más de 289? Pero ese valor no lo tenemos en el dato. Quiere decir que acá debemos de particionar. Se encuentra en la cuarta. Entonces, analicemos aquí. ¿Cuánto es la amplitud de esas expresiones? Es de 10. ¿Y cuánto es su frecuencia? Es 20. 10 a 20 te la próxima a ser 1 a 2. Por cada numeral le va a proporcionar 2 de frecuencia. Y si particiono, subdivido hasta 229 y el otro, que nos pide 90, nos damos cuenta que es la décima parte. Por lo tanto, corresponde solamente 2 intervalos de esa opción, más los 16 del otro, porque recuerda que piden iguales o más de 289. Tenemos en ese caso el valor de 18. Pregúntame. ¿Cuántas familias ganan menos de 280? Bueno, eso sí lo tenemos aquí. Intervalo abierto. Ganan menos, hay que sumar todo lo que corresponden a esa celda. Es decir, 28 más 32 más 24. El cual me va a dar igual a 84 familias. Pasemos ahora al número 8. Nos piden completar y calcular el valor de A más B más D. Para ello vamos a los datos que tenemos 0,25. ¿Y cuál es la división de un valor entre 16? Y ese valor se obtiene también con operación inversa, 16 por 0,25, el valor de 4. En forma análoga, procedemos a calcular los demás datos, multiplicando 16 por 0,125, que me va a dar igual al valor de 2. Pasamos ahora a la frecuencia acumulada. Ahí recordemos que el primer valor se va a repetir y luego vamos a ir sumando. Si tenemos 4, más 4 me da 8, más 4, 12, más 2, 14, más 2, 16. Ahora vamos a hallar h. Y h resulta dividir
4 entre 16. Es decir, igual a 0,25. Igual ocurre con el tercer intervalo, 0,25. Y para verificar que se encuentra bien, procedemos a sumar. En toda esa columna obtenemos el valor de. Responde ahora ya la frecuencia acumulada. Recordemos para ello, se repite la primera expresión y luego vamos sumando con las demás. 0,25 por 0,25 me da 0,5. Más 0,25 me da 0,25. Seguimos sumando y vamos a tener el valor de. Ya con nuestros datos en la tabla, procedemos a buscar los equivalentes a lo solicitado. Es decir, nos piden ver cuánto vale A, 0,50, B vale 14, B vale 1 y D vale 14. Y ahora revisamos los datos y hacemos la sumatoria, el cual me da como respuesta 15,50. Bien, veamos un problema nuevo. También pide completar y hallar la suma de los valores que nos pide. A más B más Q más D más C más H. Vamos ahora con nuestros datos. Recordemos que en la frecuencia acumulada, el último valor siempre es igual a 1. Vamos acá retrocediendo. 0,70 con quién se sumó para que salga 1. Con 0,30. Ahora seguimos analizando y tenemos aquí 30 entre el valor de n, le salió 0,30. Como análoga, si buscamos el valor, descubrimos que eso vale 100. Si es 100, entonces podemos encontrar las demás frecuencias. 100 por 0,14, obtenemos ahí el valor de 14, y 100 por el valor de 0,18 también se obtiene esa expresión. Y eso me da el valor de 18. Nos falta completar en la frecuencia simple. Sumamos 14 más 18 más 22 más 30 y verificamos cuánto falta para que llegue el valor de 100. Esto es igual a 16. Poseemos ahora ya la frecuencia acumulada. Recuerda que mi valor se repite, o sea, es de 14. Y luego seguimos sumando. Más 16 me da 30. Más 18, 48. Más 22, 70. Más 30, el valor de 100. Puede encontrar ahora su frecuencia relativa. Procedemos a dividir 16 entre 30, entre 100. Me da igual a 0,16. También encontramos de otra expresión al dividir 22 entre 100, el cual me da igual a 0,22.
Hacemos la sumatoria correspondiente para verificar los valores. Efectivamente es igual a 1. Entonces procedemos a encontrar las frecuencias acumuladas relativas. Tenemos ahí primero que 0,14 se repite. Seguidamente sumado con el valor de 0,16 que me da 0,30. Más 0,18 me da 0,48. De esa manera hemos completado los valores para la tabla. Y nos pide calcular. A que vale 14, más B 14, más Q 48, más D 0,22, más 0,30, más 0,48. Sumamos y eso nos da como resultado el valor de 77. Veamos el problema 10. Se tiene el siguiente cuadro estadístico referente a puntajes obtenidos en cierta competencia olímpica. Nos piden calcular cuántos atletas obtuvieron más de 49 y busquemos en la tabla donde está 49. Y eso se encuentra en el tercer intervalo. Vemos ahí que en el intervalo su amplitud de 36 a 54 es 18 y la frecuencia que está a su lado también es 18. Eso que sigue le corresponde 1 a 1. Bien, entonces particionamos esos valores. Cada numeral es equivalente a una frecuencia. Entonces, si yo divido esto del 36 a 50, son 14 valores, van a haber 14 tetas. Mientras que de 50 a 54, porque recuerda que me piden más de 49 puntos, sería en este caso igual a 4. Ahora, ¿qué nos piden calcular? Más de 49, es decir, sumar los que sacaron 50 más los valores siguientes de 18 más 10. Y eso me da como resultado equivalente a 32 atletas que obtuvieron más de 49. 32. Alternativa E. Sigamos. Pasamos ahora al problema número 11. Miran el cuadro estadístico referente a los pesos de otras personas, pacientes. Me piden calcular cuánto pesan más de 19 y menos de 38. Buscamos 19, más de 19, o sea, 20, y lo encontramos en el segundo intervalo, donde la amplitud de 12 a 24 es 12 y la frecuencia es 24. Entonces, descubrimos que por cada kilogramo le corresponde dos valores de la frecuencia. Dado que esto lo vamos a subdividir, del 12 al 20 hay 8 de amplitud. Como vale 2 por cada frecuencia, sería 16. Mientras que del 20 al 24 hay 4 valores. Por 2 es 8. De esta manera se cumple que se ha subdividido en porciones iguales. El 24 se obtiene acá, dice 8. Bien. Además, en este problema, vamos a encontrar valores que pesan menos de 38. Y eso lo encontramos en el cuarto intervalo. Pero en ese intervalo, la amplitud siendo 12,
de la frecuencia es 36. Y recordemos que va a ser la proporción de 1 a 3. O sea, por cada kilogramo que se tiene, le corresponde 3 datos de la frecuencia. Ahora debemos encontrar esa expresión de 38. Pues subdividimos la celda que le corresponde, hemos dicho que es la cuarta celda, en 36 a 38, que es el valor de 2 de amplitud. Como cada uno vale 3, pues sería en este caso 2 por 3 el valor de 6. Y lo que queda sería el peso de los 38 más los 48, el cual van a ser 30 pacientes. Y calcular cuánto pesan más de 19 y menos de 38. En este caso, debemos encontrar la sumatoria de 8, que es del segundo intervalo, los 18 del tercero y solamente 6 del otro intervalo, el cual sumado me da equivalente a 32 pacientes. Alternativa D. Y llegamos ahora al último problema, al número 12. Nos piden completar las edades de 20 personas. Ese valor de 20 es el tamaño de muestra, por lo tanto lo ubicamos en el total. Bien, ahora analicemos los valores que nos presentan. Me dan el valor de 0,10 de frecuencia relativa. Se tiene que haber dividido un valor de la frecuencia simple entre 20. O por operaciones inversas, también lo puedo hacer multiplicando y me dé valor de... Igualmente, podemos hacer con la expresión que nos da como dato, 20 por 0,40 me dé valor de 8. Y ahora podemos hacer la sumatoria correspondiente. La frecuencia simple, 2 más 7 más 8 más 1. Y eso nos da el valor de 18. Para llegar a 20 me faltaría el valor de 2. Seguidamente procedemos a encontrar la frecuencia acumulada. Recuerde que el primer caso se va a repetir, es decir, 2, seguidamente con la suma siguiente con 7, y 2 más 7 me da el valor de 9, seguidamente más 8, 17, más 1, más 2. Y finalmente estamos llegando a la frecuencia relativa, que se obtiene en este caso a dividir 7 entre el valor de 20. Eso me da el valor de 0,35. Más análoga, hacemos ahora la división con respecto a 1 entre 20. Y eso me da el valor de 0,05. Finalmente tenemos 2 entre 20, me da 0,10. Hacemos la sumatoria correspondiente de toda esa columna y efectivamente me da el valor de 1. Y nos pide calcular cuántos trabajadores tienen menos de 36 y más de 41. A ver, analicemos ahí. Menos 36 a, cogemos el intervalo abierto hasta numeral de 40. Es decir,
sería la suma de 2 más 7. Y también lo de más de 41. O sea, a partir de 42 entonces. Hasta el último que es 54. O sea, aquí hay que sumar 1 con 2. El cual totalizan el valor de 12 personas que cumplen esa condición. Espero que te guste este video de explicación de estas frecuencias. Un aporte a la matemática. Es Carlos Villar, transmitiendo de Chimbote, Andes, Perú, en su canal de YouTube. Dale like si te encantó este video.